Soy Elisa Díaz Castelo y estoy muy agradecida con Rubén Cantor porque me invitó a contestar algunas preguntas sobre mi relación con la poesía y la escritura y al final leer un poema de Principia. La primera pregunta tiene que ver con cuáles son mis fuentes de inspiración. Y lo primero que pienso es en la ciencia. Siempre la ciencia me ha inspirado muchísimo para escribir porque me parece que al querer describir objetivamente ciertos fenómenos, lapsa sin quererlo en lo poético. Y de repente hay algunos temas científicos como el concepto de la energía oscura, el horizonte de eventos, la materia oscura, incluso que son sumamente poéticos. Y también hay algunos que son incluso cómicos, pero muy poéticos, como la espaguetificación, por ejemplo. Y creo que la ciencia me resulta también un terreno tan fértil porque cuando yo era niña y escuchaba a mis papás, que son médicos, hablar de temas científicos, para mí el lenguaje era un lenguaje opaco, es decir, no me remitía a lo que significaban porque no conocía el significado y entonces fue el primer acercamiento para mí con el lenguaje como música, como materia, como algo tangible y que no necesariamente es el significado o remite a un significado, sino que por sí solo es bello y sonoro. ¿Cuándo sé que un poema está terminado? Pues no lo sé, creo que nunca se sabe y yo creo que los poemas en general son ruinas de el poema que uno quería escribir al principio. Los poemas están casi por definición, al menos mis poemas, están casi por definición incompletos. Son imperfectos y justo esa incompletitud, esa ruina verbal que es el poema, en vez de volverlo más débil, lo vuelve más fuerte porque le da más capacidades interpretativas, lo vuelve más ambiguo semánticamente y más rico. Eh, y creo que, claro, hay mejores formas de estar incompleto que otras, pero sí, para mí lo incompleto es un elemento básico de la poesía. Y también pienso en eso que decía Paul Valéry, ¿no? Que un poema no se termina, sino que se abandona, o algo así. Otra pregunta es, ¿qué me atrajo a escribir poesía y no otro género literario? Pues creo que para mí fue un movimiento muy natural. Yo empecé escribiendo un diario y en cierto momento en mi diario empecé a cortar los renglones y a escribir poemas durante la adolescencia. Entonces, para mí creo que sí es el género en el que me siento más cómoda, más relajada, como que me siento en mi elemento, ¿no? Pero también escribo narrativa, especialmente cuento, y estoy ahora con la cuarentena intentando escribir una novela, entonces también escribo otros géneros, pero es verdad que la poesía es el lugar en el que me siento más cómoda, el lugar de la vida en el que me siento más cómoda, no solo el género literario en el que me siento más cómoda. Otra pregunta es, consejos para ir creando un estilo personal a la hora de escribir. Pues algo que yo hice y me funcionó súper bien es que durante toda la adolescencia y durante toda la carrera yo escribía, pero no le enseñaba a nadie lo que escribía. Escribía para mí sola y sin el propósito de publicar, sin el propósito de ser leída siquiera. Y creo que esto fue una gran técnica porque me relajé muchísimo, no me importaba en absoluto la recepción del poema porque no iba a existir una recepción del poema. Y entonces me dio una enorme libertad para crear y para experimentar y para encontrar lo que siento que sí fue el principio de mi voz poética. Claro que ha cambiado mucho desde los 24 años hasta ahora, pero creo que los principios de mi voz sí estaban en una primera manifestación en los poemas que escribía en la adolescencia y al principio de mi juventud. Y pues creo que, bueno, hay una última pregunta, si tengo algún ritual antes de escribir. Este, pues mi ritual es leer. Siempre antes de escribir leo poetas que sé que con los que conecto muy bien a nivel
de estilo o que son poetas que me motiven a escribir y entonces empiezo leyéndolos y luego, casi como si fuera una conversación, yo escribo para como contestar a esos poemas y de ahí salen muchos de los poemas finales que incluyo en mis libros. Voy a leer un poema que siento que viene un poco al caso en esta época porque con todo lo del virus es un poema sobre los microorganismos que nos habitan y pues sí, justo salió ahora en la revista de la universidad en el número de animales. Esto otro que también me habita y no es el alma o no necesariamente. Animalejos, insidiosos o inocuos, pero ante todo diminutos o, por lo menos, discretos. De varias patas o ninguna, redondos o alargados, con o sin ojos, con o sin dientes, asexuados o calientes, procreativos. Sobre todo, invisibles o bien ocultos, invertebrados, por suerte, inveterados. Desde siempre nos habitan huéspedes y nosotros, anfitriones, no podríamos vivirnos solos, mantenernos. Somos ellos, son nosotros. No hay dualismo ni monismo, todo parasitario, todos parásitos. Hay tantas células de microbios como células humanas en el cuerpo. Bacterias sobre todo, rumiantes, pastando en las estepas del intestino. Virus también perfectos, como semillas de castaños. ¿Y dónde? En todos lados. ¿Y cuándo? Siempre. La ameba indecorosa, el demodex alienígena, anquilostomas, tricocéfalos, la triste solitaria. Todos nauseabundos al microscopio, aparatosos, necesarios, microorganismos patógenos y comensales.